Es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Gracias a usted que nos acompaña en este martes 2 de octubre de 2012. Son ustedes bienvenidos. Saludamos a quienes nos acompañan por laprensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz. Con nuestra invitada de hoy reflexionaremos sobre el proceso de elección del fiscal general de la República, la discusión sobre los préstamos en el Parlamento y desde luego el entorno preelectoral. El partido de oposición Arena ha proclamado el pasado domingo oficialmente a su candidato a la presidencia y bueno, hablar un poco también de cómo ve esto el FMLN y qué está pasando al interior del FMLN sobre la parte electoral. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Norma Guevara, diputada y dirigente del FMLN. Diputada, bienvenida, es un gusto. Gracias, William. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todas las personas que te miran, oyen y leen. Perfecto, gracias a usted, diputada, por acompañarnos como siempre. Bueno, hay un tema que me interesaría que nos explicara muy rápidamente, porque está la parte de préstamos, discusión legislativa de los $800 millones. Hay algunas declaraciones que hemos leído por ahí también de Ana Vilma de Escobar sobre estos temas, pero bueno, se está hablando en las últimas horas, bueno, no es nuevo el tema realmente, pero sí se ha puesto un poco en agenda de alguna forma la probabilidad de que se pueda analizar el retorno del colón a la circulación como moneda oficial en este país. La ley de bimonetarismo establece esa posibilidad. Sí, la ley lo permite. Lo que hay es la expresión de una preocupación que el FMLN tiene respecto a una realidad impuesta por la negativa de Arena a honrar la deuda que contrajo su gobierno en el mandato de Francisco Flores, cuando pues establecieron la venta de $800 millones. No fue solo eso, en ese año vendieron 1.250, pero esos 800 los pactaron con una cláusula put, o sea, una opción que le da un derecho al acreedor, a los que tienen los bonos, de venir a reclamarlos anticipadamente. Los bonos fueron emitidos para 20 años, serían pagaderos en el 2023, pero gracias a esa cláusula que Dabú estableció, se puede venir a cobrar entre el 23 de noviembre y el 24 de diciembre próximo, y se tendrían que pagar en enero. Y la verdad es que esa cantidad de dinero se puede pagar solo introduciendo al torrente financiero dinero externo, y para eso se pide autorizar la emisión de 800 millones en bonos, que Arena se niega a votar. Eso, William, para que tengamos una idea, esos 800 millones son casi el equivalente a todo el circulante en dólares para el país. En el 2003 el circulante en dólares era de 556 millones, hoy puede andar en los 700, 800 millones. Entonces, ¿qué pasaría si tienes que sustraer de todo el torrente el circulante para pagar? ¿Con qué te quedarías para operar? O sea, son mensajes que queremos situar en la reflexión de quienes actúan caprichosamente frente a los problemas del país sin responsabilidad. Y nosotros queremos hacer ese llamado. ¿Y qué opciones va a tener el gobierno? Hay que pensarla. Nosotros le hemos dicho, le hemos expresado al ministro de Hacienda, díganos qué va a pasar. No nos diga del default, sino con la solución. ¿Cómo va a resolver el problema el país? Y digamos que entonces lo de hablar de volver al colón es como una probabilidad entre muchas. Bueno, dentro de, se te cierran estas opciones, no te quieren dar crédito para atender la mejora, el equipamiento, los laboratorios de 30 hospitales nacionales, no te quieren votar para que lleves la atención primaria en salud a 90 nuevos municipios, no quieren votar para que los agricultores pequeños tengan una opción de crédito y asistencia técnica y mejorar la producción agropecuaria, no te quieren dar votos para que se construyan rellenos sanitarios de alcaldías pequeñas que beneficiarían mayoritariamente a municipios gobernados por Arena. Entonces es una postura tosuda que cierra la válvula al país para que tenga divisas. Entonces, ¿cómo va a ser si la oposición, en este caso al gobierno, cierra la válvula para
tener ese flotador que la economía ha tenido después de la dolarización, que son las remesas y los créditos externos. Si esos flotadores se cierran, porque no hay cómo obtener una autorización legal para hacer esas operaciones, entonces te va a quedar, y no hay que olvidarlo, que siempre hay un mañana, siempre hay una solución, entonces una de las posibles está allí. O sea, no estamos hablando de una especie de chantaje, o sea, no se trata de eso. No, son opciones reales, la ley te lo permite, ¿verdad? Entonces, no es un sueño, como dicen ahora algunas noticias, de que el FMLN no abandone el sueño de volver a ver el colón. Eso es un derecho de soñar con tener una moneda propia, ¿verdad? Y no pagar por tener la que tenemos. Pero no se trata de eso, sino que estamos en una situación en la que la postura de un partido está arrinconando al país a una situación en la que llegará el momento en el que tengan que tomarse decisiones y adoptar opciones. Norma, explíquenos un poco sobre, retomando la parte de los 800 millones de dólares en la parte de emisión de bonos. Leíamos declaraciones de Ana Vilma de Escobar, la diputada del partido de oposición Arena, donde planteaba de que ellas estarían dispuestos a que se puedan aprobar 400 millones. De los 800, 400 millones, decían ellos que estarían dispuestos a que se puedan aprobar, porque tienen un temor concreto, y es que dicen ellos que hay probabilidad de que este dinero se pueda utilizar para gastos corrientes. Hay dos cosas ahí. Primero es que estarían dispuestos a que se apruebe la mitad de los 800 millones, y luego el temor a que esto se convierta en una especie de cheque en blanco, dice, si les dan 800 millones para que ustedes los utilicen, o el gobierno, para ser preciso, en gasto corriente. Mira, el partido Arena ha encontrado una manera florida de echar como el gato tierra a sus propios excrementos. Perdóname que sea así de cruda. Porque ellos hablan de gasto corriente y acusan y muestran tener temor de que el presidente Funes gaste en gasto corriente bonos, cuando realmente ellos lo que hicieron con el país es emitir bonos, miles de millones. En el año 2001 fueron 300 y fracción. En el año 2002, 1.250 millones en bonos. 400 y pico. Por aquí tengo y te puedo. El lunes pasado yo publiqué un artículo en el diario Colatino donde explico año por año la cantidad de bonos que se emitieron y el destino que se les dio. Todos los gobiernos de Arena, estamos hablando desde Calderón hasta Saca, fueron gobiernos en los que se emitieron bonos para gasto corriente. Decía, convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. De esos 1.200 millones, 779 sirvieron en el 2002 para pagar deuda de corto plazo y convertirla en deuda de largo plazo. ¿Eso quiere decir? Facturas a proveedores, letes. Y eso hicieron los gobiernos de Arena. En este gobierno de Mauricio Funes, 3 años van y no ha gastado $1 para gasto corriente que venga que sea proveniente de venta de bonos. Porque los 635 millones que se emitieron en el 2011 fueron para pagar los eurobonos que vencían en el 2011. Quiere decir que se habían vendido 20 años atrás. Se habían vendido 20 años atrás. Bueno, de hecho, Ana Vilma de Escobar no negaba, por ejemplo, el hecho de que de esos 800 millones haya sido tomado durante la administración de Francisco Flores. No, si es que no tiene por qué negarlo. Y decía de que están en un esfuerzo de contribuir precisamente por eso, decía ella. Entonces, pero lo que voy es la hipocresía. Eso es indignante. Que te dicen que te van a ayudar y es falso. Y dicen, vos podés gastar esto en gasto corriente, cuando ellos lo que vamos a pagar es el gasto corriente que se comieron y que además debemos investigar. Nosotros hemos ido a la Corte de Cuentas para que investigue en qué se gastaron esos 800 millones de dólares.
porque entran al torrente financiero de inmediato, se gastan en cualquier cosa, a diferencia de los préstamos como el de salud, que tienen un destino definido. Mejora de este equipo en este hospital, mejora de este laboratorio en este hospital, entonces, y tienen desembolso. Los bonos no, los bonos entran un día y no tienen destino definido. Por eso el FMLN se oponía a esa manera de endeudamiento. Y ahora que lo apoyamos es para pagar esa deuda que ellos dejaron. No estamos pidiendo vender bonos para gasto corriente. Y el decreto que el ministro de Hacienda ha llevado a la Asamblea dice eso, de manera que no tienen por qué inventar que el gobierno puede hacer cualquier cosa si se le dieran esos votos. Bien. Lo que quieren ellos es sencillamente seguir machacando en un lema de decir que este gobierno despilfarra, porque ellos están en contra del gasto social, de la inversión en educación, de la inversión en salud, están en contra de la inversión en la agricultura, están en contra del vaso de leche, del paquete escolar, y entonces es una manera de vivir machacando en contra de eso. Pero Ana Vilma no tiene autoridad para hablar de esa manera, de decir que tiene temor de que el gobierno gaste esto. Y si son ellos los tenedores de los bonos, pues ellos sabrán cuántos van a ir a cobrar, porque aquí uno ya no distingue, ¿verdad? Ellos eran los gobernantes, ellos eran los funcionarios, pero posiblemente al mismo tiempo son los tenedores de los bonos, que han estado ganando 7.5% de interés y hoy pueden venir a cobrarlo. De acuerdo. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos esto de los 800 millones de dólares, ¿ustedes no tienen certidumbre de en qué se gastó, se invirtió? No, hemos pedido a la Corte de Cuentas. Me explico un poco más después de esto. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Norma Guevara, diputada y dirigente del FMLN. Diputada, me decía usted en el segmento anterior alrededor de los 800 millones de dólares, que ya decíamos, bueno, Ana Vilma de Escobar ha dicho de que están dispuestos a apoyar por los 400 millones, no los 800, por el temor a que se va en gasto corriente. Usted planteaba rápidamente en el segmento pasado de que han acudido a la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué en esencia están pidiendo? Bueno, es que como puede llegar el momento en que le digamos a los tenedores como país, no tenemos con qué pagar, al menos debemos saber qué se hizo con ese dinero. Y fuimos a la Corte de Cuentas a pedir que se investigue y que se haga auditoría a los gastos que se hicieron con esos 800 millones de dólares. Entendemos que la Corte de Cuentas va a actuar, ojalá que cumpla su mandato y que aporte. También la Asamblea puede crear una comisión especial para investigar qué se hizo con esos 800 millones. Y se puede ir más allá. Antes de la solución financiera que es similar, endeudarse para pagar deuda, que se hizo en el final del mandato de Saca, con 1.365 millones en bonos. Mira, William, antes de eso había más de 4.000 millones, todos en bonos. Y cuando vamos, 2001,
daños de terremoto. 2002, convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y gastos del presupuesto del año. 2003 para el presupuesto del año, 2004 para el presupuesto del año, 2005 hasta el 2007. 2007 ya no emitieron bonos, sino que se metieron a fideicomiso. Hicieron la deuda más grande, solo que la hicieron en vez de hacia eurobono, la pasaron a deuda interna a través de fideicomiso, ¿verdad? Fideicomiso para pagar pensiones, fideicomiso para seguridad, fideicomiso para educación. E hicieron aquel fideicomiso de manera ilegítima que llegó a rebotarles y ya no tenían manera de seguir vendiendo eso. Para salvar y honrar esa deuda, nosotros les dimos los votos en el 2009, ¿verdad? Y ahí es donde se hace una gran operación de 1.365 millones más. De modo, William, que debes de saber, y el país debe saber, que de toda la deuda externa que tanto analizan los columnistas de Arena en los diarios de todos los días, mira, 5.170 millones son bonos. No son deudas ni siquiera que se pueda ir a renegociar porque no es con organismos multilaterales. La mitad de la deuda del país, de la deuda externa del país, no es como la deuda con Japón, que de repente Japón dice, bueno, está bien, voy a canjear una parte por un año, lo que toca pagar este año para ayudar al medio ambiente. En este caso hay que pagar Alemania, o hay que pagar. O España. En el caso, cuando el origen de la deuda es bono, los acreedores no tienen cara, no tienen, deben tenerla pues, pero la ocultan. Los acreedores se ocultan, uno no sabe dónde viven, no sabe quiénes son, no sabe a quién ir a pedirle, mire, cambiamos los términos de interés o el plazo para pagarle. No, simplemente es una obligación de país de pagarle. Y ese camino de la deuda insana es el que tomaron los gobiernos de Arena. Nos heredaron una enorme y gigantesca deuda que ahora, para decirte, en este año 29.2 centavos de cada dólar del presupuesto se tienen que pagar en deuda externa. Lo que este gobierno ha recibido en préstamos para salud, para educación, para Ciudad Mujer, es realmente insignificante frente a la cantidad millonaria de cientos de millones que han tenido que pagarse por la deuda que nos heredaron los gobiernos de Arena. Y hoy vienen y atacan al gobierno diciendo que endeuda al país. Atacan al gobierno diciéndole que quiere gastar en gasto corriente. Y gasto corriente como si fuera malo. No está pensado para eso. Pero el gasto corriente quiere decir el salario del policía, el salario del médico, de la enfermera. El gasto corriente es el salario del maestro y la maestra. Y en eso es que se va la mayor parte del presupuesto. De manera que Arena tiene una postura de desestabilizar financieramente al país. Y eso tendría un efecto en la economía que es muy negativo y es necesario advertirlo. Vaya, como si no se tienen los votos, que es 56 votos, ¿no? 56 votos. Si no se tienen los votos para este tema de los bonos, las alternativas, ¿hay alguna variedad de alternativas o no? Además de, obviamente, usted decía cuando comenzamos el tema de sacar colones a circulación. Bueno, no tenemos porque cualquier otra forma de deuda, aquí se pide bonos, pero si hubiera un banco que diga, mire, pague esos bonos, yo le doy, como lo hizo el BID, para pagar los eurobonos, antes que Saca terminara su mandato, permitieron usar dineros que eran del BID para pagar bonos. Eso es lo que hizo en el periodo de Saca. O sea, tomaron de un préstamo. Se tomó de préstamo y se reorientó para pagar deuda. Y ahí es donde se autorizó emitir todavía más bonos. Hoy no hay esas posibilidades, no abundan, William, esas posibilidades porque el mundo financiero, Europa está en crisis, Estados Unidos tiene su crisis, no hay mucho para dónde buscar. No hay opciones externas y las internas serían no pago de letes y las letes son el mecanismo de financiamiento de corto plazo que la Constitución le prevé a todo gobierno hasta unos límites que en el mismo presupuesto se le establecen. Entonces no habría para pagar
Entonces, es una situación crítica. Ya. Aquí, pero es una situación crítica a la que se va llegando por la no contribución y la no responsabilidad de Arena, la falta de responsabilidad de Arena, que son los que crearon el problema, y ahora que se debe honrar esos compromisos, no quieren votar, y mucho menos quieren votar para que el Estado tenga recursos pequeños, modestos, que impacten el desarrollo social, de la salud, de la agricultura, del medio ambiente. De acuerdo, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, ¿está el Estado quebrado o no? Es No, una pregunta, se la dejo no. planteada. Cuando regresamos, No está usted quebrado. la contesta y me explica entonces Sí. y me dice los detalles de por qué no. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Diputada, planteaba entonces la interrogante, porque lo que se habla es de que, bueno, la especulación, algunos articulistas, analistas, porque plantean el tema de que el Estado está en quiebra, y bueno, y se basan un poco en hechos concretos, y eso usted me lo explicará, en donde dicen, bueno, ¿qué ha pasado con el tema de la policía que no se pagó salarios a su tiempo en aquel momento? Bueno, finalmente se pagó en el tiempo, porque fue el viernes pasado, pero el ministro ha explicado. Luego se salió con el bono, se ha atrasado con el bono, entonces... la persona común y corriente, cuando le dicen que el Estado está quebrado y cuando efectivamente hay un atraso en la entrega del bono, cuando puede haber un problema con la entrega de la devolución de renta, por ejemplo, pero ¿hasta dónde esa afirmación es tan cierta? Pues? Primero hay que preguntarse qué es quiebra, ¿verdad? ¿Qué es quiebra financieramente hablando? Y ver y analizar si esos términos que significa quiebra se dan en El Salvador, en las finanzas públicas y en la economía, porque no creo que la economía vaya boyante y la vida de los areneros y sus patrocinadores vaya boyante y las finanzas públicas estén quebradas. Eso es lo que nos indicaría es que tendríamos de inmediato que poner leyes de impuestos para extraer de sus ganancias la renta para que el Estado funcione. Eso tendría que ser. Pero mira, no hay quiebra, y ya lo explicaba el sábado en el programa radial el presidente Funes. El país sí puede llegar, yo admito, y aquí es una advertencia, cuando el ministro de Hacienda nos dice en la comisión de Hacienda que si no tiene en tiempo la autorización para emitir bonos y de repente vienen a cobrarle los acreedores sin tener esa condición, viene antes que llegue el cobro, dice él en su documento que nos entregó a la Comisión de Hacienda, viene el default. ¿Qué es eso? Es una situación en la cual hay incapacidad de pago de esa deuda. No estamos hablando
del funcionamiento del Estado, sino que de esa deuda no hay capacidad de pago. Y eso sí te puede desencadenar una situación muy crítica, que es que entonces venga el cobro judicial, que es lo que significa. Cuando llegas a cobrar, no tenés, ¿qué hace el banco? Te embarga y viene el cobro judicial. Entonces, llegado a ese momento, si no se ha resuelto, puede desencadenarse una situación crítica que lleve a ese fenómeno que se llama quiebra. Pero no significa que todo no pago o todo retraso en el pago de obligaciones del Estado signifique quiebra. El uso abusivo de los términos e indebido, incorrecto, provoca que se generen sensaciones de angustia en la población, y ese sí es un propósito político del partido Arena, que no lo ha soltado desde el primer año de gobierno, desde antes de que el presidente Funes llegara a su primer año de gobierno. Y uno no se explica qué tanto bien le hace a los areneros y al grupo económico que está en esa línea. Claro, ¿qué es lo que resiente? Mira, en el gobierno de Mauricio Funes yo creo que han pagado unos 800 millones de dólares en impuestos más, ¿verdad? Gracias a las dos reformas fiscales que se hicieron, una en el 2009 y otra en el 2011. Eso ha permitido que ciertas excepciones que tenían para no pagar impuestos se quitaran y ahora deban pagar impuestos. Eso les lastima. Y por eso dicen que es el gobierno que ha tenido más dinero de impuestos, pero no dicen que es el gobierno al que le ha tocado pagar más deuda que ellos heredaron. Diputada, entonces, ¿qué es lo que ganan? Ellos crean una sensación, es más política, un propósito político, ¿verdad? Y lo que buscan es crear un estado de ánimo, de inconformidad, creyendo que en ese estado su campaña política electoral le garantice volver a recobrar el gobierno que perdieron. Ese es el juego que está detrás. Alegría no pudiera verla, no debiera verla. Yo no me imagino que a alguien, a un salvadoreño, le agrade decir el país el país tiene un estado fallido. Y ya como el estado fallido no se puede seguir alimentando, ahora el país está en quiebra. Entonces, decir esas expresiones para generar incertidumbre. Porque los economistas dicen que la confianza es un factor que dinamiza y hace mejorar el estímulo a los inversionistas y a los productores, a los trabajadores. No quieren eso. De acuerdo, cuando regresemos, ¿salir de este impasse de los 800 millones es suficiente? No. Vamos a una pausa, regresamos después de esto. Pero claro, ¿por qué desencadenar? La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Además,
puede uno acumular lo que uno... Bueno, diputada, le consultaba entonces, 800 millones de dólares, digamos, finalmente se deciden todos los partidos políticos a apoyarlo y ustedes obtienen 56 votos, que sería la mínima, o se va esto por la unanimidad de los diputados. ¿Se va a resolver finalmente el problema financiero que se tiene? ¿Cuál es el alcance que tendría esto? ¿O estamos hablando de una situación que le daría un respiro? No, los 800 millones es simplemente para honrar un compromiso que además debe investigarse, porque fíjate que para tener esa opción había que recibir una comisión como país. No sabemos si se recibió comisión, bien, se sabe que no se recibió. ¿Por qué? ¿O lo recibieron otros particulares? Eso no se sabe. Todo eso se debe investigar. Pero los 800 millones solo es para tener la tranquilidad de no sustraer de los destinos del presupuesto para salud, para educación, para seguridad, para todo lo que gaste el Estado en pago de deuda y tener la garantía de que el Estado va a funcionar. Para eso se necesitan los 800 millones. Para seguir funcionando con normalidad sin tener que sacrificar otros esfuerzos. Entonces, eso es lo que significa. Mira, te voy a leer lo que dice que es la quiebra financiera, llamada erróneamente crack financiero. Es un repentino y dramático descenso de los precios del mercado a lo largo de una sección transversal de mercado de valores. O sea, nada tiene que ver con que el Estado tenga más o menos eso. Entonces, pero claro, la palabra suena a estar quebrado y nadie se imagina que se siente agradable estando quebrado. Entonces, pero bueno, mira, los 800 millones no son suficientes. La situación fiscal del país, el gobierno de Mauricio Funes y con el apoyo de la Asamblea Legislativa ha venido saliendo de una situación en la cual la contribución de los particulares a la ejecución de los fines del Estado, de garantizar la salud, la conectividad, la seguridad, la defensa, todos debemos de contribuir. Y cuando el 1 de junio del 2009 la presión tributaria sobre el Producto Interno Bruto era de 12%. Hoy en el 2012 está siendo entre 14 y 15%. Cuando termine el año eso será el resultado. Y los mecanismos de fiscalización y de tributación que se prevén permite pensar que en el 2013 deben ser del 16%. América Latina tiene un promedio de aporte tributario de 17% del PIB para que el Estado pueda funcionar. Y se dice que sin 17, 18%, ningún Estado puede cumplir sus obligaciones elementales. El Salvador está por debajo de la norma de la media de América Latina. ¿Eso qué implicaría, Norma? ¿Eso qué significa? ¿Hay que aumentar IVA? ¿Alguien sugería esto hace unos 15 días? ¿Sabes? Aumentar y IVA. También el ex secretario, justamente el que creó los fideicomisos, el señor Sabla, que parece bien radiante con sus comentarios, y uno se acuerda de con qué... Bueno, de hecho leí en Twitter un comentario de Eduardo Sabla, exactamente, sí, que recomendaba... Él es el que está diciendo que hay que subir el IVA. El IVA lo paga el consumidor más elemental, el que gana salario mínimo, la mujer que va a trabajar a la casa y solo se gana menos del salario mínimo. Todos ellos gastan el 100% de su salario en bienes, por lo tanto pagan IVA. En cambio, el que gana más de $1,500, $2,000 tiene la posibilidad de ahorro. Entonces la proporción de su contribución a través del IVA es menor. Por eso el FMLN no está a favor de aumentar el IVA. Y sí estamos a favor de que se estudien otros mecanismos tributarios que permitan aumentar los ingresos del Estado. El ministro ha señalado, por ejemplo, la posibilidad de clasificar adecuadamente el impuesto de la ley de imprenta. Todo lo que hacen los diarios es imprenta. Aquí estoy en la prensa gráfica. Claro. Pero el ministro tiene ahí previsto la posibilidad de distinguir entre ciertas publicaciones que corresponden a lo que la ley establece como ley de imprenta y que no, de lo que producen estas empresas. La ley
imprenta, modificarla. Esa es una de las, más bien el impuesto a ciertas actividades de las empresas que hacen periodismo, prensa. Habla también de una contribución especial de inmuebles suntuarios. Y nosotros estamos dispuestos a analizar tanto el impacto que tengan estas medidas, el impacto político, ¿verdad? El impacto político tiene que verse en el sentido de que es justo, es correcto, está bien. Ese es el impacto político, o sea, una medida política que lesiona o que protege, que está oculto, ¿verdad? Ese es un impacto. Y el otro es la capacidad real de pago. Y en medio, en medio de una situación crítica, bueno, la situación económica a nivel mundial está complicada y El Salvador no es la excepción. Entonces, sí. ¿Cuáles son las medidas que pueden ser las menos impactantes? Las que no lastimen ni la productividad del país, ni los salarios. O dinamicen la actividad económica, digamos. Y que dinamicen la actividad económica. La generación de empleo y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué ha hecho Francia? Francia dice, todo el que gane más de 1 millón de euros debe pagar 75% de impuesto de la renta. ¿Y qué está pasando con algunos magnates franceses que están cambiando de nacionalidad para no pagar impuestos? Pero Francia no está yendo a sacrificar a los trabajadores ni la productividad, sino la desigualdad que se genera porque unos tienen unos ingresos exorbitantes y otros no tienen suficientes ingresos. Entonces, cuando Francia busca resolver, no lo hace a costa de la productividad ni de los trabajadores. Entonces, algo parecido tenemos que hacer nosotros, a diferencia de otros países de Europa, en lo que quien ha pagado el pato de la crisis es el trabajador. Te vas a la calle, ¿verdad? ¿Y los planes de austeridad son suficientes los que se han implementado? La austeridad, más que austeridad, se necesita probidad. Eso significa que cada centavo del Estado debe de cumplir una función de beneficio a la sociedad. No puede servir para lucro cesante, no puede servir para derroche, no puede servir para aumentar la desigualdad. En eso radica la probidad. Más que decir, en la austeridad es, si vas a consumir $100 en gasolina, ahora te corto y solo consumí 70. Si se trata de una ambulancia, eso es un crimen. Si se trata de una patrulla, eso es una cosa grave, porque de repente puede no salvarle la vida a otro. Entonces, ¿qué es la austeridad? Pues son medidas obligadas de vigilancia de la probidad, o sea, de que cada centavo del fisco sirva para una finalidad sana, necesaria, fundamental en la vida pública, en las políticas públicas. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, sí quiero que hablemos un poco ya sobre el tema de elección de fiscal general de la República, si está vinculado o no a toda esta discusión de presupuestaria y, bueno, también un poco cómo está el FMLN frente a 2014. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico
lo hacemos por deporte. Explíquenos, diputada, entonces, como está en discusión la elección del fiscal general de la República, habían 5 nombres en agenda, debo entender que ahora se han delimitado a 3 nombres. ¿Qué está pasando alrededor de la elección del fiscal? ¿Está esto o no de alguna forma vinculado con el tema justamente de los 800 millones de bonos? ¿O en qué estado se encuentra esa discusión, diputada? Bueno, para nosotros cada tema debe discutirse en sí mismo. Tiene sus motivos, tiene sus alcances, tiene sus consecuencias. Elegir un fiscal bueno, que responda al país, fíjate que no hablamos ni siquiera de un excelente, porque realmente hemos tenido muy malos fiscales, que han dejado pasar cosas gruesas, contratos del Estado, lesivos al Estado, que nos han hecho perder cientos de millones de dólares en laudos arbitrales, en demandas internacionales. Y ellos no se fijaron y son los obligados a firmar un contrato del Estado. O han callado, como este que acaba de terminar, que tiene 75 demandas de corrupción y no hay investigación que camine. Eso lesiona la capacidad del Estado, de manera que ese funcionario que es único, no tiene ni siquiera un segundo. El presidente de la República, al menos a la hora de elegirlo, tiene un vicepresidente, pero el fiscal no tiene la elección a la par de un fiscal adjunto, sino que se le da a él la potestad de nombrarlo. Tiene muchas responsabilidades, no solo es combatir el delito, sino asegurar a la sociedad y al Estado el cumplimiento del debido proceso, de la seguridad jurídica. Y nosotros, no es fácil coincidir, ¿verdad? Arena está encaprichada en que se reelija al fiscal Barahona. Nosotros no estamos gustosos con el desempeño del señor Barahona y en ese punto no coincidimos. Arena está obstinada en que, a pesar de que sabe que Astor Escalante es un hombre de derecha que viene de las filas de Arena, no quiere respaldarlo porque lo ve como un capricho en la medida en que Gana votó por él en la elección de abril. Y entre esas dos, nosotros quisiéramos a Margarita Velado, pero Arena no la acepta. Esto nos ha colocado en una situación casi como de impasse, o sea que llegamos a un punto donde ya no son tan obvias las coincidencias como fue llegar a 5 nombres, sino que hoy estamos teniendo este tipo de dificultades. ¿Ustedes como FMLN no tendrían dificultad con Astor Escalante entonces? No. Que de hecho ustedes participaron votamos en su por él votación y en abril. estaríamos en favor de reiterarle el respaldo, sabiendo que dentro de nuestras filas y de votantes de nuestro partido se nos cuestiona por eso, pero teniendo al mismo tiempo el sentido de la responsabilidad de que alguien tiene que cumplir ese cargo y que no tenemos los votos suficientes ni las condiciones para buscar una persona que corresponda al perfil que un votante FMLNista desearía. No tenemos. ¿Y para el FMLN no es cuestión de honrar algún acuerdo que pudo haberse dado con Gana en aquel momento? No se trata de eso. Se trata de un abanico de profesionales donde al final los que llegan al final, con excepción de Margarita Velado, todos los restantes son personas que vienen de la derecha de trabajar con el gobierno de Flores, de trabajar en el caso de Luis Martínez, viene de gobernación, viene de trabajar en FOSAFI. Pero la parte política de pertenencia incluso ya no es problema, es decir, ¿hubo alguna argumentación alrededor del presidente de Corte Suprema de Justicia? Ahora Margarita Velado ha sido diputada del FMLN. De eso, por eso estoy diciendo, de que no objetamos el origen, pero sí señalamos que la inmensa mayoría pues vienen de ese mundo y que la derecha tiene la mayoría de los votos en la asamblea. Nosotros solo tenemos 31 y la mayoría coincide en cualquiera de ellos, menos en Margarita.
que es nuestro ideal de fiscal, y que frente a los que van quedando, nosotros preferimos equivocarnos una vez con una persona distinta que volvernos a equivocar con Barahona. Lo digo con franqueza y no es primera vez. Cuando estaba en ejercicio lo dijimos muchas veces, que si había algo de lo que nos arrepentíamos por la forma demasiado tímida, no puso en marcha las escuchas telefónicas aunque tenía dinero, no combatió, no investigó la corrupción denunciada por los ministros, viceministros y funcionarios del gobierno que fueron puestas en manos de la Fiscalía para ver lo de la Diego de Holguín, el robo de los fondos del Hospital de Maternidad y de los demás hospitales. No hay esa persecución. Y por eso es que nosotros no nos sentimos a gusto de pensar en que tengamos que reelegirle. Nada podemos descartar, y lo digo con esa franqueza, mientras no hay elección nada puede ser descartado, pero con esa misma franqueza señalo que el FMLN no se siente agradado de coincidir con Arena en el único punto que Arena quiere, que es la reelección de Barahona. En eso está anclado, ellos tienen la misma capacidad que nosotros de definir, de incidir en la elección del fiscal, y por hoy no nos logramos poner de acuerdo. De acuerdo. Esa es la situación en la que estamos. Vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Diputada, estamos al cierre de la entrevista en línea en la parte estrictamente política y electoral. A ver, el Partido Arena realizó su convención nacional el pasado domingo, proclamó a Norman Quijano como candidato. Bueno, obviamente en términos legales falta el procedimiento de inscripción, pero eso es hasta el próximo año, ¿no? Ante el Tribunal Supremo Electoral. El FMLN, debo entender que va a hacer su propia actividad el 11 de noviembre. Sí. Para proclamar entonces a Salvador Sánchez Serén. Para proclamar a Salvador Sánchez Serén, y ojalá que también a la fórmula, o sea, candidatura a vicepresidencia de la República. Mira, los estatutos de nuestro partido nos mandan a tener con tiempo decisiones. Por ejemplo, la decisión de buscar alianzas, de tener abierta la posibilidad de coaliciones, y eso se debe hacer en una convención casi por el calendario electoral que implica empezar la actividad en noviembre del año 2013, nosotros tendríamos que tener eso autorizado en el 2012. Es uno de los puntos que necesariamente la Convención Nacional de nuestro partido va a ver. Entonces serían 2 puntos específicos. Tendríamos varios. Proclamas de... Pero vinculantes a lo electoral serían 2. La proclamación de la fórmula presidencial, que para nosotros es eso, proclamar, propone la Comisión Política, elige el Consejo Nacional y proclama la Convención. Está previsto posiblemente hacer la convención en 2 partes, para que el acto del estadio, si lo hacemos allí, sea estrictamente el punto de la proclamación el que hagamos en el estadio, y los otros puntos hacerlos
una semana antes. Sería antes. Ajá. Una semana antes. O sea que una convención que deja diferido un punto. Y se cierra esa convención hasta pero la esa proclama. Convención, se cierra la convención hasta la proclama, solamente que para nosotros esa convención debe expresar ya este esfuerzo de concertar con fuerzas sociales con las cuales Salvador ha estado platicando en distintos encuentros. Porque el partido nuestro es un partido organizado, fuerte, sólido en su pensamiento, con pensamiento propio, con una visión de país, pero sabemos que en el quehacer político otras fuerzas también tienen sus enfoques, y quedará el año que entre la proclamación y la inscripción, quedará un tiempo para construir algo que debe ser claro para la sociedad, que es lo que, más allá de lo hecho en el gobierno del cambio, con el presidente Funes a la cabeza, va a poder realizar Salvador Sánchez Serén, con el respaldo de diversas fuerzas, repito, sociales o movimientos políticos que puedan existir y que tengan un interés de coincidir con nosotros. ¿Se ha descartado en esto? ¿Se ha descartado coalición o alianzas de otro tipo con partidos políticos? No descartamos nada, estamos descartando, pero el tener la apertura no significa que van a materializarse. Nosotros por regla no vamos a descartar en este caso la posibilidad de coaliciones, no vamos a y vamos a darle impulso a las alianzas que han sido el fuerte con el cual el FMLN ha trabajado históricamente. Desde que antes de ser partido político legal, pues teníamos ese respeto, esa consideración y esa búsqueda de coincidencia con las fuerzas sociales existentes que tienen sus demandas, cada una, sus reivindicaciones, y que deben ser consideradas en una plataforma, en un programa de gobierno. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero una pregunta para cerrar. ¿El compañero de fórmula entonces será alguien de dentro del partido o fuera? Puede ser de dentro, de fuera, es un esfuerzo por hoy bastante reservado, hay una lista bastante extendida. ¿Una mujer? Hay varias mujeres en la lista que existe y personas con las cuales la dirección de nuestro partido está conversando y que la Comisión Política y el Consejo Nacional deberán considerar antes de la convención para tomar una definición. Bueno, perfecto. Gracias, diputada, muy gentil por su tiempo. Muy amable. Gracias. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Gracias por su fiel sintonía.